¿cómo estás? Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo desde Casa de Oración para las Naciones. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial para el segmento de Semillas de Conocimiento y creo yo que es un tema que te va a bendecir muchísimo. Vamos a hablar acerca del diezmo. ¿Es bíblico diezmar en nuestros tiempos o solamente era para Israel? Quiero que tomes un cuaderno y una pluma para tomar nota de todo lo que vamos a estar hablando, ¿ok? Pero antes de eso me gustaría orar para que Dios revele esto a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada amigo y hermano, Señor, que ve este mensaje. Y te pido, mi Dios, que sea el Espíritu Santo el que dé revelación a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de esto y quiero empezar con un poco de historia hablando dónde es la primera vez que se habla acerca del diezmo. El diezmo lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 14, el versículo 20. Te voy a parafrasear un poco la historia. Dice la palabra que secuestran al sobrino de Abraham, a Lot, y lo llevan cautivo. Después de esto, Abraham va a rescatar a Lot. Abraham gana la guerra, toma el botín de lo que había ganado, y dice la palabra que por primera vez se menciona a un personaje llamado Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, y Melquisedec dice la palabra que cuando tuvo el encuentro con Abraham, dice la Biblia que Melquisedec bendice a Abraham con pan y vino, y lo bendice, y dice la palabra que después de eso Abraham diezma. Nota algo, ¿con qué lo bendijo Melquisedec a Abraham? Con pan y vino, ¿ok? Después de esto, vemos que Abraham diezma de todo lo que tenía, y bueno, Abraham era un hombre muy rico, muy próspero. O sea, eso me da a entender a mí que Abraham entendía un principio universal de riqueza, que era el diezmo. Ahora, después de esto, encontramos la palabra diezmo mucho tiempo después. Quiero que veamos esto. Abraham después, a los 100 años, tiene a su hijo Isaac. Isaac a los 40 se casa, a los 60 tiene a Jacob. Y de Jacob nacen los 12 príncipes de la tribu de Israel. Vemos que uno de los hijos de Jacob era José. José, cuando es vendido por sus hermanos como esclavo para Egipto, llega un punto donde José es gobernador de Egipto junto con Faraón, y Egipto pasaba, o más bien toda la tierra pasaba por una sequía de hambruna, y José manda llamar a su pueblo, ¿verdad? Después de la historia, de la parafraseo, y va todo Israel a vivir donde estaba José. Cuando muere José, lamentablemente todo el pueblo queda bajo esclavitud de Egipto. Pasan 430 años para la liberación de Israel, y dice la palabra que después de esto el primero que se levanta es Moisés. Es la primera vez que figura Moisés, y después de esto dice la Biblia, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, dice la palabra que Moisés se va al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Nota esto. Dice la escritura que es la primera vez cuando le entregan la ley a Moisés, encontramos por primera vez el diezmo levítico. Ese diezmo levítico era casi judicial, era obligatorio entregar el diezmo. Malaquías 3:10 dice que había maldición si no lo entregábamos, pero también había bendición. Dice la palabra que se abrían las ventanas de los cielos. Pero también dicen, malditos sois con maldición todos aquellos que no entregan el diezmo, y robábamos a Dios. Ahora, quiero que notes algo muy interesante. El sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal, ¿ok? Era un sacerdocio temporal. Nota algo muy interesante. En aquel tiempo, la gente que no diezmaba, pues se le consideraba una persona ladrona porque le estaba robando a Dios. Ahora, cuando Jesús viene, y Jesús en su caminar, dice la palabra que él vino a cumplir la ley, pero notemos nota de algo. Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá, ¿ok? Ahora, después de esto, Jesús muere, resucita, y dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice que Jesús viene a ser nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo toma este papel, te lo voy a leer. Hebreos capítulo 7, versículo 15 dice, y esto es más aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantara un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, hablando de Jesús, versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nota algo, Jesús viene a ser ahora un sacerdote para nosotros, y entiende esto. Antes de la gracia vivían bajo la ley, y bajo la ley significaba vivir bajo la ley levítica. Y dentro de la ley levítica estaba el diezmo. Y ese diezmo, si no lo entregabas, había una maldición. Cuando Jesús viene a abrogar la ley, en Hebreos 7 nos lo está explicando, dice que para que haya un cambio de ley, tiene que haber un cambio de sacerdote. En este caso, el nuevo sacerdote era Jesús. ¿Bajo qué mandamiento o bajo qué sacerdocio? Según el orden de Melquisedec. Y si entendemos esto, vemos que en el principio, en el Génesis, cuando aparece Melquisedec, ¿qué es lo que pasa primero? ¿Quién bendice? Bendice el rey. Y dice la palabra que Melquisedec bendice con pan y vino y bendijo a Abraham. Por consiguiente, Abraham diezma. Vemos ahora el lado donde Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese diezmo ya no hay maldición. En ese diezmo existe una bendición. Quiero que notemos esto porque eso es muy importante. Si nosotros reconocemos que el hombre de Dios que está al frente nuestro, el pastor, el ministro, el hombre de Dios que está al frente, es un varón, un hombre que te entrega pan y vino constantemente y te bendice, es ahí donde van tus diezmos. ¿Ok? Ahora, ¿es bíblico diezmar en el tiempo de la gracia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no estoy bajo el sacerdocio levítico. No estoy bajo el sacerdocio donde si no entrego el diezmo es maldición. Ahora entro en un nuevo pacto, en el pacto de Jesucristo, según la orden de Melquisedec. Él es un nuevo sacerdote. Y dentro de ese sacerdocio existe un principio universal de riqueza que se llama diezmo. El diezmo no es por imposición, no es por obligación como en el Levítico, sino ahora es por agradecimiento. ¿Ok? La palabra me dice a mí que Abraham reconoció el sacerdocio, la unción que cargaba Melquisedec, por lo tanto, él entregó el diezmo de todo. Pero Abraham lo hizo en agradecimiento. Ahora, nosotros, dice la palabra en un versículo en el libro de Juan, dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? Diezmó de todo lo que tenía. Entonces, si somos hijos de Abraham, tenemos que diezmar, no por obligación ni por imposición, sino por agradecimiento. Ahora, nota algo, ¿el diezmo trae bendición? Claro que sí. Porque vemos que nuestro sumo sacerdote ya nos bendijo con pan y vino, que es el nuevo pacto, la sangre y el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando tomamos esta bendición, nosotros en agradecimiento tenemos que dar un diezmo. ¿Ok? Ahora, quiero que esto quede en nuestro corazón guardado, porque es un principio universal de riqueza y sobre todas las cosas es un principio universal de reino. Y eso tiene que ser algo para nosotros de gran bendición. Ahora, si yo pudiese definir que si existe bendición o que si es válido en ese tiempo diezmar, yo diría que sí. ¿Ok? No, y entiéndase esto, no diezmar para que el pastor o el ministro se haga rico, sino porque yo reconozco que el varón que está al frente de mí, que pastorea, o el ministro o el mentor, reconozco que es un hombre de Dios que me da pan y vino y me bendice. Yo reconozco que ahí tienen que ir mis diezmos, ¿ok? Así que espero que esta enseñanza corta pero muy directa sea de gran bendición para tu vida, y te mando un fuerte abrazo de Casa de Oración para las Naciones. Que Dios te bendiga.